Entonces, como sabemos, hay 5 tipos, perdón por los fallos técnicos, ¿eh? Bueno, esta es una enfermedad que por lo mismo la OMS quiere controlar porque sabemos que es una gran carga, sobre todo una carga de enfermedad, un gasto a la salud pública y causa gran mortalidad a nivel mundial. Esto es por las complicaciones que puede producir. Como sabemos, son 5 tipos diferentes de virus que van de la A a la E. Hay algunos otros como la hepatitis F, la G, que no están bien definidos porque han sido como brotes aislados. Entonces, todavía se mantienen como especulantes si se integrarán o no a estos grupos. Eh, Rara vez van a causar hepatitis fulminante, que es de los casos de hepatitis fulminantes, el 72% de los casos son por virus o por toxicidad de alimentos. Digo, perdón, a medicamentos. De la hepatitis B, sí se ha definido que el 1% de los pacientes que cursan con un cuadro agudo podrían llegar a presentar una hepatitis fulminante. A diferencia del virus de hepatitis E, que como recordarán, hasta un 40% de pacientes embarazadas puede llegar a cursar con este. Entonces, realmente sí son van de extremo a extremo, pero en general, considerando todas las hepatitis virales, se dice que apenas el 1% va a alcanzar a ser una hepatitis fulminante, que llega a ser fatal hasta el 70% de los casos. Los cuadros crónicos por hepatitis B, C, son los principales causantes de cirrosis y de cáncer hepatocelular primario. Por lo tanto, es a los que más estamos tratando de disminuir su prevalencia o su incidencia. Aquí pueden ver más o menos, es una tablita rapidísima donde se ven los casos y a quién va a afectar más. Por ejemplo, la hepatitis A y la E son fecales orales. La A es más o afecta más a niños dependiendo de la zona de prevalencia, como puede ser países con bajo nivel de sanitización, que por ejemplo México tiene un problema ahí, porque hay zonas donde nos comportamos como un primer mundo, donde es alta la sanitización, no hay un tanto descuido en esto de la producción de alimentos, pero hay zonas donde la hepatitis A es muy prevalente en niños, que pues bueno, es mucho mejor en un niño que en un adulto porque podría no alcanzar a hacer síntomas. Desgraciadamente sí nos produce esto mayor contagio, pero al final viene siendo un poquito benigna. Obviamente no queremos que ninguna persona padezca hepatitis A y por eso ya tenemos su vacuna. A diferencia de la hepatitis C, que es más en adultos jóvenes, esta no tiene mucho este predominio, aunque sigue siendo fecal oral, y por lo mismo afecta más a embarazadas, que es su principal foco de alerta, ¿no? Tenemos las hepatitis B y C, que son más de transmisión parenteral. La hepatitis B hay zonas de alta prevalencia donde la transmisión es altamente perinatal, mientras que la hepatitis C todavía se considera que es 100%, casi 100% parenteral. Es muy difícil que una persona se contagie por vía o transmisión sexual, pero hay sus excepciones. Y la hepatitis D, que podría no hacernos ningún daño si no tenemos ninguna otra afección hepática, que se asocia también mucho con la hepatitis B. Y esto causa unos cuadros de superinfección que son los que ponen en mayor peligro la vida de las personas. Realmente aquí la ventaja es que si tú te vacunas contra hepatitis B y estás protegido, la dificultad de que tengas hepatitis B o experimentes una hepatitis por virus B sería muy difícil. ¿Me pasas la siguiente? Ok. Esto solo es un poquito de epidemiología en México. Desgraciadamente con la pandemia del COVID hubo un atraso
gigante en todo esto de la vigilancia epidemiológica. ¿A qué voy? Por ejemplo, ustedes pueden ver que la tasa es constante desde el 2012 hasta el 2019, la incidencia siempre ha sido alta y de repente en 2020 se nos bajó y esto es mucho porque realmente no se hizo una vigilancia epidemiológica contra muchas de estas enfermedades de transmisión. Se enfocaron o nos enfocamos muchísimo en COVID y de repente dejamos al lado esto de buscar hepatitis B, buscar hepatitis C, con lo cual, pues obviamente se modificaron todas nuestras tablas. Y no fue solamente en México, fue a nivel mundial. Aún así, de repente hubo varios casos que se estuvieron presentando, entonces vemos como sí hubo un importante reporte en el 2020 y obviamente en el 2021 se nos elevó muchísimo, casi casi duplicando la de los 2020 por lo mismo. Todos aquellos casos que no se habían revisado, que no se habían estado estudiando, en el 2020 de repente se aparecen en el 2021. Y esto sobre todo con casos de virus de hepatitis C. Tal vez no lo notemos mucho en B, pero sí sobresalió muchísimo en C. El 85% de todas las formas crónicas se está reportando que son ocasionadas eh, eh, por hepatitis, por virus de hepatitis B y C, y el 95% casi son totalmente de C. Y México ocupa el cuarto lugar de mortalidad por virus de hepatitis C con una tasa de 12.5. Eso quiere decir que realmente sí tenemos bastante, una gran población que está infectada, que no sabemos dónde está, que ya la detectamos en etapas muy tardías, como podría ser la cirrosis o en el hepatocarcinoma. Pasamos a la siguiente, porfa. Vamos a platicar rapidísimo de ellas. La hepatitis B pertenece a la familia Hepatnaviridae con el género Orthohepatnavirus. Es un virus esférico, está envuelto, es de 42 nanómetros. La forma interna es icosaédrica y tiene un diámetro de 27 nanómetros y formado por 180 capsómeros. Todo esto a lo mejor es como muy, muy virológico y a lo mejor no es como tan necesario conocerlo, pero si se dan cuenta, esta es la base de por qué el virus de hepatitis B es difícil de tratar o de manejar. Su reproducción es nuclear, se adhiere completamente su cadena de ADN a nuestro código genético y por lo tanto no lo podemos eliminar, porque una vez que se inserta, esto va a permitir que se siga reproduciendo conforme se reproducen las células hepáticas. En esta parte de la glucoproteína o en la parte más externa que es la envoltura, tenemos unas glucoproteínas que se llaman antígeno S. Estos van a tener la función de adherir al virus a las células hepáticas. Por lo mismo, es la mejor forma de generar una vacuna, o bueno, de ahí se produjo la vacuna, porque tenemos entonces las partículas virales que son las causantes de la infección. Y al generar nosotros anticuerpos, normalmente vamos a controlar la reproducción a nivel celular. Otra parte importante es que la forma icosaédrica está compuesta justo por estas partículas core. Las partículas core son proteínas que van a formar el centro del virus, que va a envolver al DNA, y es también parte del perfil de anticuerpos que nosotros vamos a buscar o a detectar. Vamos a encontrar el anticuerpo, nunca vamos a poder estudiar el antígeno o la presencia del antígeno. Otra parte importante es que cuando se forma el antígeno core o la proteína del core, se va a desprender una proteína E que viene siendo como la parte no funcional de esta misma. Esta sí va a poder estar en sangre y por lo tanto podemos medirla. De ahí la importancia que podemos ver. Podemos medir el antígeno S, el antígeno E
y los anticuerpos correspondientes al anticuerpo contra el antígeno S, contra el antígeno E y los anticuerpos tanto IgM como IgG al core. Cosas importantes aparte de esta, que es la forma del virus, es que el virión es muy estable al calor, pero es lábil a los ácidos y solventes. Por lo mismo, cuando tú haces un procedimiento y te llegas a manchar de secreciones, sobre todo sangre y demás, lo importante es lavarse las manos con agua y jabón, porque al ser un solvente va a ayudarnos a eliminar en la parte, el envoltorio del virus y se disminuye por completo la transmisión. También es importante saber que sobrevive hasta 7 días en superficies. Esto es, por ejemplo, si yo tengo hepatitis B, sangro y queda una gota de mi sangre en alguna superficie, la misma sangre va a permitir que se mantenga, digamos, viable mientras se termina de secar, aunque el centro o nosotros ya veamos esa gota seca, sigue siendo un virus viable hasta 7 días. Por lo mismo, es importante hacer la limpieza de las zonas con cloro o con desinfectantes ideales. No solamente utilizar agua. Tenemos que usar siempre algún otro solvente, ¿sale? Y la incubación varía de 15 a 160 días, algunos hablan hasta 180 días. Por lo mismo, el seguimiento de un paciente con sospecha de hepatitis B tiene que ser hasta 6 meses después del momento o factor de riesgo. Recordemos que se transmite por vía o transmisión sexual. Entonces, es posible, si yo tuve una relación de riesgo, tengo que estarme haciendo mis chequeos hasta 6 meses después de esta. La siguiente, por favor. Bueno, existen 8 genotipos identificados. La ventaja de estos es que todos son idénticos en el antígeno S. Por lo mismo, no importa la vacuna, siempre va a actuar y nos va a defender contra los 8 serotipos. Algo importante, o bueno, algo que se me hace muy, podríamos decir, relevante, es que, por ejemplo, en Asia, el genotipo B es un poquito más frecuente, sobre todo en áreas como China y Corea, además. En esto se va a asociar a la seroconversión a edades más tempranas. Este virus tiene menos actividad necrótica e inflamatoria, progresan menos a cirrosis y por lo tanto producen menos carcinoma hepatocelular comparado con el virus hepatitis C. A diferencia de los demás, todos los demás tienen un alto riesgo de generarme cirrosis y hepatocarcinoma. En el transcurso vamos a ver, pero existen ahí unas reglas como, por ejemplo, el 80% de las personas que tienen hepatitis B pueden llegar a producir hepatocarcinoma. Pero bueno, ahorita lo vamos a seguir viendo. ¿Me pasas la siguiente? Al 2019, como les digo, se detuvieron mucho estas búsqueda o el control total de estas enfermedades. Existían 296 millones de personas con una infección crónica y se considera que por lo menos cada año hay 1.5 millones de nuevas infecciones. La sobrevida es muy variable, pero al inicio, cuando tenemos solo la infección crónica, puede llegar hasta el 77% de los 15 años, cuando es una crónica leve. Ya cuando estamos hablando de una cirrosis o un estado posnecrótico, ya una fibrosis grado 4, cirrosis, como gusten llamarle, a los 15 años solo es de 40%. Entonces, por esto es la importancia de detener el virus antes de que nos infecte o detener la transmisión. Por ejemplo, en este mapa vamos a ver la prevalencia. Vamos a ver que las zonas de mayor prevalencia son las zonas más oscuras y estamos hablando sobre todo de la África subsahariana. La otra parte muy importante es Asia, predominantemente China, Mongolia y algunas de las zonas como Laos, Filipinas y demás. Hay unas zonas que tienen una baja prevalencia y que por lo tanto no tenemos tanto problema como es casi toda la región de las Américas. Sin embargo,
Y es importante detenerla porque se ha visto que está muy asociado su transmisión con el virus del VIH. Entonces, ahorita es el momento ideal para poder detener no solo una, sino dos infecciones crónicas. ¿Me pasas la siguiente? Como vimos, la transmisión puede ser cualquiera que ustedes gusten, perinatal, percutánea, sexual, hay contacto personas a personas, sobre todo cortaduras o heridas. Por lo mismo, siempre es la recomendación de artículos personales, son personales, no se prestan, no se comparten. Hablamos de cepillo de dientes y demás, porque el sangrado que puede presentarse, por ejemplo, al lavarte los dientes, digo, yo sé que no es muy común, pero hay personas que sí lo hacen. Si yo tengo hepatitis B, me cepillo mis dientes, presento gingivitis o inflamación gingival, la que ustedes quieran, tengo sangrado, la sangre no se va a eliminar por completo del cepillo, llega otra persona y lo utiliza, es una excelente oportunidad para que esa persona también se contagie de hepatitis B. Con una cantidad mínima es suficiente para poder causar la infección. Sexual es casi el 90% de los casos. Percutánea es muy rara porque desde hace más de 20 años se hacen estudios contra el virus de hepatitis B, no, más de 20, casi más de 40, perdón. Todavía pienso en los 2000, que estamos iniciando 2000. Pero bueno, la percutánea que es muy rara, como les digo, a lo mejor, por ejemplo, en México no estamos o no vemos tan seguido a usuarios de drogas intravenosas, pero es una fuente muy importante a nivel en las fronteras con Estados Unidos sobre todo y en algunos países como de Asia, que también el uso de drogas intravenosas está un poco alto. Y la perinatal, que a lo mejor aquí en México es muy rara, tenemos una gran ventaja que nuestro esquema nacional de salud ya nos prepara o ya nos ha estado dando estas vacunas de hepatitis B. Creo que ustedes tienen mucho mejor ese conocimiento que yo de cuáles son el esquema nacional de salud contra la hepatitis B, cómo ha ido modificándose y antes tenían que dártela aparte y ahora ya viene con la hexavalente y eso ha disminuido muchísimo en la transmisión. Ahora, de forma perinatal, al ya estar vacunada la madre, la posibilidad de que el niño se infecte es bajísima, sin embargo, todavía hay que estar al pendiente de ello. Y el riesgo ¿cuál es el riesgo de desarrollar hepatitis B crónica después de la exposición? El 90% de los nacidos con madre con antígeno B positivo van a tener un cuadro crónico. Si te infectas en la infancia, del 25 al 30% y solo el menos del 5% de los adultos me van a producir esta enfermedad crónica. Sin embargo, el 80% de estos adultos que se infecten de hepatitis B van a producir cáncer. La siguiente. Ahora, el screening. Yo creo que esto es lo más importante. Porque a lo mejor el cuadro clínico, pues digo, estamos acostumbrados, ¿no? O sabemos todos sí, que te pones amarillo, color Simpson, y se te suben las bilirrubinas, las transaminasas se elevan, puedes ver un patrón necrótico en las pruebas de funcionamiento hepático y demás. Pero sabemos que gran parte de los pacientes con hepatitis B que se infectan en la adultez no vamos a tener este cuadro normal. Son asintomáticos y realmente no vamos a tener variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Variabilidad clínica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el screening. Generalmente vamos a utilizar siempre, o debemos de pedirlos, el antígeno S y el anticuerpo contra el antígeno S. En muchos hospitales tienen como la costumbre de solo pedir el anticuerpo contra el antígeno S. Eso solamente me dice si estás vacunado o no, o si ya lo padeciste o no, pero no me dice la actividad que podrías tener. Ahorita vamos a ver un poquito el cuadro o los diferentes, viendo todo el screening completo, vamos a poder hacernos una idea. En cambio, si yo pido un antígeno S y un anticuerpo contra el antígeno S y los dos me salen negativo, sabemos que ese es un paciente que es susceptible a una enfermedad. Si ya tengo el antígeno S positivo y el anticuerpo negativo, sabremos que está infectado. Y al revés, si tengo el anticuerpo con el antígeno negativo, podría ser o que ya se vacunó o ya está curado.
Entonces, lo estamos viendo como muy general y eso sería muy por encima. Pero sí es importante que teniendo estos dos, ya puedo concluir si tengo que expandir todo el screening, pedir todo el perfil completo o con esto ya puedo hacerme un plan de si lo voy a vacunar, no le voy a hacer algo o, o ya lo mando con el especialista para que le dé tratamiento. Entonces, algunas personas, ya cuando pido el screening completo, podemos tener el anticuerpo core positivo, pero no tener el S y el B. Y esto me puede indicar una hepatitis crónica, un marcador de recuperación o una falta, un falso positivo en áreas de baja prevalencia, como hasta ahora México. Entonces, por lo mismo, es importante que ya que tenga yo los dos primeros, ya pida el screening completo, sobre todo si tengo la sospecha de que el paciente podría haber cursado con hepatitis. Me pasan al siguiente. ¿A quiénes vamos a evaluar? Obviamente, el número uno siempre va a ser pacientes que vengan de o hayan nacido en áreas de alta prevalencia, que es Asia, África, el Pacífico Sur y Oriente, por ejemplo, el Mediterráneo, España es un país de alta prevalencia, y de aquí de México, de las Américas, es importante evaluar a las personas que vengan de las Guyanas de Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Honduras. Alaska y Canadá son un poquito extraños porque ahorita Canadá ya se considera de baja prevalencia. Sin embargo, al tener muchas personas migrantes, se aumenta el riesgo de tener o aumentaron el riesgo de presentar esto, pero seguimos teniendo menos del 2% de prevalencia en Canadá. Alaska es un estado muy raro de los Estados Unidos, donde la prevalencia es alta, no tanto por los migrantes, sino por la misma población que vive en el estado. Sin embargo, al considerarlo parte de la comunidad de los Estados Unidos, la prevalencia es baja por país, por estado es muy alta, entonces sí tenemos que mantenerlo. Digo, es muy raro que alguien de Alaska venga a la Ciudad de México o a México, pero venga, es como dato cultural si quieren. Los que sí tenemos que estar haciendo, nosotros que somos un país de baja prevalencia, tenemos que estar muy pendientes, son personas que cohabitan con otros pacientes infectados, los usuarios de drogas intravenosas, las personas que tienen múltiples parejas sexuales, no importa si sean hombres que tienen sexo con hombres o parejas heterosexuales, los pacientes que tenemos estas enzimas hepáticas elevadas de forma crónica, sobre todo que están en diálisis o que no sabemos el por qué podría ser que tengan estas enzimas constantemente elevadas. Todas las mujeres embarazadas, los hombres que tienen sexo con hombres, es un grupo que se considera de alto riesgo. Y aquí entran varias consideraciones, pero bueno, eso es como motivo de otras pláticas. Los pacientes infectados con VIH o hepatitis C, nosotros en Infecto, acuérdense, creo que se los he dicho alguna vez, donde hay una enfermedad de transmisión sexual puede haber dos o tres. Entonces, si tengo VIH, pues tengo que descartar hepatitis B y C. Aparte que es fundamental para dar un tratamiento o dirigirnos hacia el tratamiento para el VIH o las hepatitis. Individuos en correccionales por diversos motivos y pacientes que están en diálisis, hemodiálisis y aquellos en tratamiento de inmunosupresión. Antes no se consideraba tanto, pero hay algunos inmunomoduladores, inmunosupresores, sobre todo estos muy nuevos como inhibidores del JAK2, que si yo tengo hepatitis B, es muy fácil que se me pueda reactivar, sobre todo si no estoy vacunado o se mantuviera como una hepatitis crónica oculta. Entonces sí es importante hacer los estudios de inmunosupresión en ellos. Me pasan a la siguiente. Entonces, esta es la interpretación del screening. La verdad es que no es tan difícil, tampoco es tan fácil. Lo más importante es saber cómo estamos en la presencia de los antígenos, después ver los anticuerpos. Y el DNA no es que nosotros lo pidamos de forma corriente, ya que nosotros tenemos una sospecha de una actividad aguda o crónica, se solicitará. A veces, más bien en casos agudos, generalmente lo dejamos como muy al lado porque
tenemos que esperar. Hay que darle un periodo de 6 meses de cuando yo tuve la infección, me detectaron, más bien me detectaron la infección y en 6 meses podría yo tener esta cura. Entonces, cuando tengo el antígeno de superficie positivo, quiere decir que el virus está replicando. Entonces, lo pueden ver, por ejemplo, en la primera línea que está el antígeno S, el antígeno E, y tengo anticuerpos contra el core IgM. Entonces, eso es una fase aguda. Cuando tengo solamente los anticore y el DNA es positivo pero bajo, se dice que está en un periodo de ventana en el que podría pasar o a una fase crónica o a una cura viral. Ahora, ya que tenemos los IgGs, los anticuerpos contra el antígeno de superficie y el antígeno contra el antígeno E, ¿puedo o no tener DNA? Se habla de cura virológica. Cuando tengo una fase replicativa, yo puedo tener el anticuerpo contra el core positivo. Los demás pueden estar negativos, más o menos. Pero, por ejemplo, aquí viene el antígeno E o el anticuerpo contra el antígeno E, que es muy importante. Cuando yo tengo un antígeno E negativo y anticuerpos positivos, esto es una replicación baja. Pero en algunos casos puedo llegar a presentar mutantes. Esto quiere decir que ya el virus no va a producirme el antígeno E. Es, no es tan contagioso, sin embargo, sí es muy importante porque es más difícil la cura de estos pacientes con mutantes del antígeno E. Cuando tengo el antígeno y el anticuerpo contra el antígeno S, nuevamente estamos curados. Puedo llegar a presentar todo negativo y tener DNA positivo. Esto es muy raro que lo hagamos realmente. Solo hay casos muy específicos que hay mucha la sospecha, sobre todo porque el cuadro clínico sí lo presentó. Puedo tener una hepatitis oculta, pero es muy rara. En general, los que más nos interesan a nosotros es saber los últimos los últimos 5. Si yo tengo todo negativo, es un paciente susceptible y entonces a este paciente lo tengo que tratar de vacunar o completarle su esquema lo más pronto posible y estarle haciendo el estudio para ver si ya me desarrolló los anticuerpos contra el antígeno S. Si tengo negativos los anticuerpos del core y el antígeno S negativo, pero tengo positivo el anticuerpo contra el S, es un paciente que está vacunado. Y, por ejemplo, aquí tengo el antígeno S positivo, el anticuerpo IgM positivo y el core positivo puede ser una exposición aguda. Cuando yo tengo el IgM negativo y el IgG positivo con el antígeno S positivo, pero anticuerpos contra el S negativos, es una forma crónica. Y este es un paciente susceptible a tratamiento. Y lo que habíamos hablado hace rato, tengo un antígeno S negativo, un anticore positivo y un anti-S negativo. Este necesita la valoración porque puede ser un falso positivo, puede ser un paciente que tiene una hepatitis oculta y este necesita valoración por el especialista, ya sea por el hepatólogo, algunos gastroenterólogos que son muy buenos en hepatitis B o por el infectólogo. Entonces, sí es muy importante determinar, y si se dan cuenta, a lo mejor solamente necesito el antígeno S y el anticuerpo contra el antígeno S para yo poder hacer la valoración de si lo vacuno, ya está vacunado o curado, si está en agudo o ya es una enfermedad crónica. Si tengo la duda, expando, sobre todo pidiendo los core, el antígeno E y el anticuerpo contra el antígeno E. Luego el DNA generalmente lo dejamos para ver cómo va el control, el seguimiento, o si tenemos presencia de mutantes o no. La siguiente, por favor. Es lo mismo, tenemos aquí la exposición, el antígeno E, la presencia de antígeno E, S y las cargas virales. Los anticuerpos, acuérdense que más o menos los vamos a empezar a generar 14 días después del proceso infeccioso que está en activo.
Las IgMs y los IgGs van a presentarse 28 días después del mismo. Y de ahí ya vamos a poder determinar si se vuelve aguda o crónica. ¿Me pasas la siguiente? Ok, entonces la recomendación es para la prevención. Todos los pacientes portadores deben de prevenirse de deben de prevenir la transmisión sexual. Hasta que yo no tenga unas cargas virales indetectables, no puedo decirle al paciente o debo de estar insistiéndole al paciente que debe usar siempre condón. Entonces, esto es muy importante. Las parejas que sean seronegativas, uno de los pacientes, el paciente tiene hepatitis B, su pareja es negativa, hay que vacunar a la pareja o determinar que esté bien vacunada. Para eso voy a pedir los anticuerpos contra el antígeno S. Voy a ver que estén positivos y si no están positivos, aunque ya haya recibido un esquema de vacunación, tengo que repetirle el esquema hasta que estos anticuerpos sean positivos. Y todos los recién nacidos de una madre enferma deben de recibir inmunoglobulina al nacimiento y la vacuna. Desgraciadamente, en México luego es casi imposible conseguir la inmunoglobulina. Se ha utilizado en algunos estados del norte porque es más fácil conseguirla de Estados Unidos y pasarla a México que en el centro además. Sin embargo, pues tenemos la ventaja que no tenemos tantos casos de pacientes embarazadas con hepatitis B. La siguiente. Estas son las recomendaciones más importantes, pero obviamente tengo que vacunar a todo el mundo. Y ustedes, como les digo, ustedes se saben mucho mejor los esquemas de vacunación que yo. El antígeno S positivo por más de 6 meses, eso es un criterio diagnóstico. También esto es algo que más o menos les había comentado. Si yo me enfermo ahorita y me detectan antígeno S, tengo la posibilidad hasta el 95% de curarme. Entonces, si yo entro en ese 95%, ya alarmé. Las copias generalmente teniendo más tenemos valores que van de entre los 20,000, perdón, de las 2,000 a los 20,000 unidades internacionales. A diferencia del VIH, donde sí se utiliza el término de copias, en hepatitis B y C vamos a utilizar las unidades. Estos son determinantes por los laboratorios, no pasa nada. Y lo que sí hemos visto es que los antígenos E negativos van a tener unas cargas virales que pueden ser más o menos elevadas. Otro criterio de diagnóstico es la elevación persistente e intermitente de las transaminasas. Por lo mismo que les digo que si ustedes ven que este paciente no tiene, en teoría, factor de riesgo para tener elevación de transaminasas y ha sido constante, hay que pedirle su serología. Si llega a ser negativa, potencialmente tendríamos que ver si se realiza una biopsia hepática para mostrar inflamación o necrosis. O en algunos casos se puede pedir o conseguimos que se hagan pruebas de DNA, no la PCR común y corriente, sino que se hacen unas pruebas un poquito más sensibles para ver si la carga viral que sea muy baja y por lo tanto no la estamos encontrando y asimismo determinar si hacemos ya un tratamiento. Casi todos los ensayos van a utilizar de 500 a 200 unidades, pero esos son los criterios más bajos, pero podemos tener elevaciones altísimas hasta más de 20,000. Este es el límite y se determinó, es algo aleatorio, justo aquí lo estoy poniendo, fue arbitrario, pero realmente podemos tener hasta más de 20,000 unidades. La siguiente, por favor. Los factores que se van a asociar a la progresión, sobre todo en el huésped, que pueden llegar estos pacientes a tener cirrosis, la edad avanzada, que se acompañen de que sea el genotipo C, los altos niveles de DNA viral, la infección concomitante con hepatitis C, también con VIH y el consumo habitual de alcohol. Entonces, cuando tenemos al paciente con hepatitis B, lo primero, cualquier tipo de hepatitis B, C, la que quieran, es asegurarnos que no consuma nada de alcohol. Hay factores que sabemos que nosotros podemos quitar, como las coinfecciones. Probablemente se puedan hacer manejos múltiples contra VIH o hepatitis C al mismo tiempo que estamos tratando la hepatitis B. Pero, por ejemplo, de edad avanzada no podemos hacer mucho.
Una vez que el paciente se mantiene estable, ahora sí que podemos decir que ya la armamos porque el tratamiento va a ser crónico, va a ser largo y el paciente tiene que entender que esta es una enfermedad crónica como sería la diabetes. La cirrosis es el principal factor de riesgo para el carcinoma hepatocelular. De hecho, el 30 al 50% de todos los pacientes con cirrosis, que tienen cáncer, no tuvieron cirrosis, pero sí es muy importante saber que la progresión generalmente va de una fibrosis grado 1, 2, va a pasar a 3, 4. El 4 es lo que nosotros conocemos como cirrosis y de ahí el siguiente paso es el cáncer. Generalmente se ha asociado a unos 10 años de diferencia entre el diagnóstico de cirrosis para presentar el diagnóstico de cáncer. Y obviamente la replicación viral por más de 40 años hay un mayor riesgo de carcinoma hepatocelular. Entonces, nuevamente, si hacemos la detección temprana, la verdad es que le vamos a ahorrar al paciente no solamente el riesgo del cáncer, sino también las enfermedades, la recurrencia de estar hospitalizándose por una cirrosis descompensada o algunas otras alteraciones asociadas al mismo cáncer. La siguiente. El tratamiento, tenemos dos tipos de tratamientos. Tenemos un tratamiento finito y uno infinito o indeterminado. El tratamiento finito es el interferón pegilado alfa. Este vamos a utilizarlo hasta por 48 semanas. Se utiliza de forma semanal. Actualmente ya no es tan útil o ya no se utiliza tanto porque tiene muchos efectos adversos. Normalmente el paciente se tiene que inyectar una vez a la semana y presenta un cuadro que le llaman flu-like o bueno, que es muy parecido a la gripa, pero además el paciente se siente muy mal. Esto muchos pacientes te van a referir que se sienten como si los hubieran golpeado, literal, que tienen como la sensación de que todo el cuerpo les duelen los músculos, huesos, algunos presentan caída de cabello y pueden llegar a presentar hasta depresión y por lo tanto no terminar el tratamiento. Si después de estas 48 semanas la carga viral persiste elevada, ya no se recomienda repetirlo y sería mejor utilizar algún análogo nucleócido o nucleótido. Antes utilizábamos análogos tipo la mibudina, emtricitabina y demás, que son, como ustedes saben, tratamientos para VIH. Tienen la ventaja de ser muy buenos y de tener la replicación viral. Sin embargo, al día de hoy tenemos muchos mejores tratamientos, como es el Endecavir, el tenofovir disopropil fumarato. Este ya también se va a sacar un poquito del mercado porque ahora ya tenemos el TAF, que es el tenofovir alafenamida. El tenofovir, el TDF, tiene la desventaja de que a futuro nos puede producir cambios renales y óseos. Y el TAF, hasta ahorita se ha visto que disminuye muchísimo esto al ser como una especie de prodroga. Entonces va a disminuir por completo el riesgo óseo y renal a largo plazo. Entonces, la finalidad del tratamiento es llegar a la seroconversión serológica, es decir, llevarlo a presentar negatividad. Si no es posible, por lo menos mantenerlo controlado. Cuando llegamos, ¿qué es lo que nosotros sabemos que es seroconversión? Que haya tenido un un anticuerpo contra el antígeno S negativo y me pase a ser positivo. Esto es muy difícil. Realmente casi nadie lo logra. Se había conseguido un poquito con el interferón pegilado. Se ha conseguido un poco con los análogos nucleótidos, pero es muy difícil de lograr. Entonces, por lo tanto, el paciente va a tener una enfermedad crónica que va a tener que tomar su pastilla de por vida. Y a veces hay que hacérselo entender, que tiene que cuidar muy bien su hígado y que se debe mantener lo más estable posible. La siguiente. Como les dije, las opciones terapéuticas se puede lograr una carga viral indetectable en el 95%. Entonces, los NUS o los análogos nucleócidos y nucleótidos son mucho mejores actualmente. El adefovir, la telbimudina y la lamivudina ya no se utilizan
porque tiene una baja barrera genética o baja barrera resistencia. El TAF, TDF y el entecavir tienen muchísima mejor barrera. El paciente que se lo toma de forma constante no va a presentarme resistencia. Obviamente, si es un paciente que es muy intermitente, con la lamivudina o la telvibudina era más fácil que nos presentara esta resistencia. En cambio, con los otros no tanto, no es lo ideal y hay que hacerlo entender que tiene que estar tomándome el medicamento de forma continua. Eh, mm, bueno, ¿en quiénes está indicada esta terapia? Se dice que en la falla hepática, en las complicaciones clínicas de cirrosis y en la prevención y reactivación durante quimioterapias o inmunosupresión. Estos son lo que nos hablan muchas guías, aunque actualmente se está viendo que es un gran cambio y todo paciente que tenga una carga viral detectable debe ser considerado a terapia. Mientras más pronto, mejor. A diferencia, o bueno, más bien, como antes se pensaba con el VIH, ¿no? Yo puedo iniciar un tratamiento hasta que disminuya cierta carga, los CD4 o algo así. Ahora ya, diagnóstico VIH, tratamiento inmediato. Más o menos pasa lo mismo con la hepatitis B, porque mientras yo más rápido lo controle, va a ser mejor. Tal vez si tengo la duda de si fue en el transcurso de los últimos 6 meses la infección, me puede esperar a estos 6 meses para ver si por sí solo hace la seroconversión. Si no es así, iniciaremos el tratamiento. Y la verdad es que la tasa es muy buena, la respuesta es excelente, no van a tener efectos secundarios a diferencia de usar el interferón pegilado, pero se ha estado viendo poco a poco y ahorita casi todas las hepatitis B en México son muy raras que yo vea. Yo no he visto hepatitis B monoinfectados. Generalmente todos mis pacientes que tienen hepatitis B están coinfectados con VIH, más que con hepatitis C, pero sigue siendo un riesgo, ¿vale? Y siempre hay que dar darle como este seguimiento al paciente no es seguimiento, se me fue la palabra, pero es como platicar con ellos acerca de la importancia de que todos en la familia estén vacunados, que él no consuma alcohol y que llevemos una vida lo más sana posible, cosa que pues seguramente todos ustedes hacen. Me pasas la siguiente. De la hepatitis C, este es un virus más sencillo, igual de complicado. El tratamiento ahora es súper fácil. Este es un virus de la familia de los Flaviviridae, es un hepacivirus. También es un virión esférico, mide de 40 a 50 nanómetros, tiene una envoltura al igual que la hepatitis B, pero este tiene una glucoproteína E y una M. A diferencia de la hepatitis B, que ya se logró sintetizar una vacuna, contra la hepatitis C no es posible porque sí ha habido varios cambios o mutaciones en estas glucoproteínas, por lo tanto no es tan fácil poderlo hacer. Igual existen varios genotipos, ahorita los vamos a ver. Es muy estable en el medio ambiente, se inactiva por el calor y desinfectantes, detergentes o solventes. Pasa lo mismo. Tengo sangre, me lavo las manos con agua y jabón y eso destruye esta envoltura y por lo tanto evito la transmisión. A diferencia de la hepatitis B, que se reproduce en el núcleo y se integra su DNA a nosotros, la hepatitis C se va a reproducir en el citoplasma. Entonces, si yo en algún momento logro destruir todas las células hepáticas que estén infectadas, puedo tener una cura virológica. La incubación es igual, puede durar hasta 180 días. La diferencia es que el DNA del hepatitis B es un ADN y aquí es un RNA. Entonces, me va a generar DNA circulares en citoplasma donde se va a estar reproduciendo. La siguiente, por favor. Los genotipos, hay 6 genotipos, están distribuidos de forma mundial. Nosotros, bueno, en México tenemos sobre todo el genotipo 1, el 1, el 2 y el 3. El 1 o todos se pueden subdividir en 1A, 1B, demás. Eso realmente al día de hoy vamos a ver que ya no es importante para el tratamiento.
Obviamente, nosotros tenemos un poquito menor de prevalencia que otros países como sería Estados Unidos y el África subsahariana. ¿Me pasas la siguiente? La prevalencia igual se divide en 5 regiones. Nosotros tenemos un poquito menor de prevalencia que Estados Unidos. En Estados Unidos se ha reportado mucho por transmisión a través de drogas intravenosas. Nuevamente, África subsahariana está súper mal, lo que habla también un poquito de la falta de control a nivel, en este continente para la transmisión, el sureste asiático y lo que es la región de Rusia. Bueno, igual, más de 185 millones de personas afectadas. Aquí lo importante es que este virus se detectó en 1989 y los estudios para su control, que se vio que era por transfusión de sangre contaminada, se lograron hasta 1992. Por lo tanto, todas las personas previas a 1992 que hayan sido transfundidas tienen riesgo de infección por hepatitis C. Se dice que igual que hepatitis B son más o menos 1.5 millones de infecciones nuevas al año. Y de todos los pacientes infectados, también 70% va a ser infección crónica con riesgo de cirrosis o carcinoma a 20 años de 15 a 30%. La diferencia es que con hepatitis B es que esta sí puede ser curada y la hepatitis B solo es controlada. La siguiente. En este está un poquito mejor la historia natural de la enfermedad porque sabemos que el 80% de los pacientes no van a tener síntomas, pero igual van a tener el cuadro de ictericia y todo lo que quieran, ese otro 20%. También va a depender un poquito la forma del contagio. Cuando me da la exposición aguda, el 60 al 85% va a continuar persistente, a diferencia de la hepatitis B, que si se acuerdan que solo es el 5%. De esta persistencia, del 5 al 20% va a pasar a cirrosis y de este, el 25% va a pasar a carcinoma hepatocelular. Entonces, la hepatitis B tengo pocos pacientes crónicos, pero con altas tasas de riesgo de cáncer. Y aquí tengo muchos crónicos con baja tasa de presencia de cáncer. Y eso porque vamos hablando de que va bajando el porcentaje. Más o menos igual, a los 6 meses, de todos los pacientes que yo tenga infectados, a los 6 meses tengo que ver si ya me han resuelto la infección. Y de aquí, más o menos en 20 años, se dice que van a presentar el riesgo de cirrosis y los 5 años después de la cirrosis, el riesgo del cáncer. El screening, como les dije, en todos los receptores de transfusión antes de 1992, los usuarios de drogas intravenosas, hijos de madres infectadas y pacientes provenientes de zonas de alta prevalencia. Y la incubación, como les dije, es hasta 180 días, pero se puede ir desde 2 semanas a los 6 meses. La siguiente. Entonces, también tenemos aquí otra cosa, la población en riesgo. Las personas que usan las drogas, se habla que hasta el 67% tienen hay una prevalencia global del 67% de hepatitis en ellos. Este segundo cuadro, que son los receptores de productos sanguíneos infectados o procedimientos invasivos en sitios con mal control epidemiológico, aquí en México tenemos otra vez este problema. Tenemos zonas que están muy bien controladas y zonas que no se controlan. De hecho, hace poco tuve la mala suerte de encontrarme con una paciente recién infectada porque se hizo una transfusión vena a vena. Eso ya no está permitido, es ilegal en México, pero se hizo y se hizo en la Ciudad de México. Entonces, se da uno cuenta que hasta en grandes ciudades puede haber todavía estas malas prácticas. Obviamente, el uso el factor de riesgo es esto, el usar equipo contaminado, sucio, que no está bien desinfectado. Y hay lugares donde las prevalencias son mayores. En los niños nacidos en madres infectadas, la transmisión se estima de un 4-8% en pacientes que no tienen VIH. Cuando tienen VIH, la tasa de riesgo es muchísimo mayor. Se puede decir que llega hasta el 30%. La siguiente. Las parejas aerodiscordantes, curiosamente, bueno, como les había dicho, el riesgo de transmisión sexual es muy bajo.
De hecho, se habla que es menos del 5% de la transmisión del virus de hepatitis C se va a hacer por transmisión sexual. En pacientes heterosexuales o hombres que tienen sexo con hombres que no están infectados por VIH, pero sí está muy asociado cuando hay pacientes con VIH, cuando el paciente es portador también de VIH, perdón. Hay sitios que, por ejemplo, en una zona de Chiapas, que no tenemos un por qué los pacientes tienen hepatitis C más, con una mayor prevalencia que en otras zonas. La única situación o lo único que se ha ocurrido o que se ha pensado es que es por transmisión sexual, porque son pacientes, sobre todo mujeres adultas, sin antecedente de transfusión, porque su religión no se los permitía o por situaciones personales nunca permitieron una transfusión. Obviamente no son usuarios de drogas intravenosas, pero tengo una alta prevalencia de hepatitis C en esta región. Entonces, se ha visto que podría ser justo esta transmisión sexual y tal vez ese 5% es más alto de lo que estábamos sospechando. Pero bueno, todo eso está como en veremos porque se necesitan muchos estudios epidemiológicos para eso. Las personas infectadas con VIH, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, tienen mayor riesgo porque justo va a haber mayor uso va a haber más sexo sin protección. Esa es la palabra. O sea, realmente es el problema por el cual aumenta. En los usuarios de drogas intravenosas, digo, perdón, de drogas intranasales, uno pensaría, pues no es que se utilice, o sea, ¿por qué habría esto, no? Pero realmente no todos utilizan solamente el clásico billetito enredado para inhalar cocaína. O sea, realmente hay mucha parafernalia para eso y hay personas que utilizan equipos especiales, sobre todo metálicos, para hacer la inhalación. Y justo estos equipos no es que tengamos el mejor cuidado o limpieza así de ellos. Otra cosa es que acuérdense que conforme se usa la cocaína hay mayor riesgo de sangrados nasales y por lo tanto ahí viene también otro riesgo de transmisión. Personas que tienen tatuajes o piercing, no es discriminatorio, pero también consideren que muchas veces se hacen estas perforaciones o estos tatuajes en sitios no autorizados, no sanitizados, con mala higiene al usar las agujas, se comparten y demás, y por lo tanto hay mayor prevalencia comparada con pacientes que no tienen tatuajes. Entonces, pues insistir, o sea, yo sé que hoy día todo el mundo usa un tatuaje, ahora lo raro es no tener tatuajes, pero justo por eso hay que hacer mayor screening en estos grupos, ¿sale? La siguiente. Hay muchísimas manifestaciones extrahepáticas. Esta nada más se las quise poner para que vean que, por ejemplo, hay casos de vitiligo asociados a virus de hepatitis C, hay alteraciones de la función de la tiroides, síndromes antifosfolípidos, numerosas glomerulonefritis, hay crioglobulinemias, úlceras en la piel, puede presentarse una púrpura trombocitopénica, fibromialgia, lo que se les ocurra pueden ser causas o manifestaciones extrahepáticas del virus de la hepatitis C. Por lo tanto, si veo a un paciente que tiene alguno de estos datos, está bien que hagamos una búsqueda dirigida, ¿no? O sea, pedirle sus anticuerpos contra el virus de hepatitis C para salir de estas dudas o problemas. La siguiente. Tanto en la hepatitis B como en la C es importante determinar qué tan fibroso está el hígado, qué tanta fibrosis nos ha causado. Y hay muchas formas de hacerlo. Metavir se hace nos ayuda a hacerlo a través de una biopsia. Sin embargo, ya no es tan fácil hacerlo. Se prefiere hacer monitorizaciones o progresión con estrategias no invasivas. Para eso, de verdad, hay muchísimas calculadoras que ya pueden bajar a sus celulares. Por ejemplo, el APRI, el FIF4. Es más, hay algunas que te dicen cálculos de hepatitis y te pueden hacer el APRI, el FIF4, el Child-Pugh, que lo necesitamos,
y el MELT, que es para ver el riesgo o la necesidad de un trasplante de hígado. Todas ellas son muy fáciles de hacer, son muy seguras, es muy buena porque, por ejemplo, un APRI solo vas a utilizar algunos estándares como son se me fue. Vamos a utilizar la ALT, las plaquetas y nada más. Sí, ALT y plaquetas. Y nos va a pedir sobre todo los rangos mayores o menores de esta. El FIB4 nos va a pedir un poquito más de datos, pero finalmente con esto nos va a decir si tenemos un riesgo bajo o un riesgo alto de fibrosis. Esto va a ser sobre todo para el seguimiento. Hay otro que estos son muy básicos, les digo, APRI y FIF4 lo podemos hacer sin ningún problema con una química sanguínea que le pidamos. Tenemos todos los datos suficientes para poder hacerla. En cambio, el FibroScan, tenemos que solicitar exactamente el estudio de FibroScan porque van a hacer estudios un poquito más complejos y utiliza un algoritmo que nos va a decir qué tan fibroso puede estar. Otra ventaja del FibroScan es que nos va a poder decir si está asociada esta fibrosis a enfermedad por virus, hepatitis B o C, si puede estar asociada al consumo de alcohol o a esteatosis hepática o causas no inflamatorias tipo virales o alcohólicas, ¿no? Entonces nos va a dar mucha ventaja. Cuando nosotros hacemos uno de estos estudios, más o menos vamos a tener la idea de qué tan fibroso está. En algunos protocolos sí nos van a pedir que hagamos otro estudio que es ver qué tan fibroso está el hígado a través de un ultrasonido. Y con esto que nos digan si tenemos una escala de Metavir del 0 al 3 o ya nivel 4. Justo es lo que les decía, el Metavir o fibrosis, grado 0 es uno normal, el grado 1 es leve, 2 moderado, 3 ya es un moderado avanzado y el 4 ya se considera cirrosis. Ok, ¿me pasas la siguiente? Eso realmente es muy básico, nada más si ustedes piden una química sanguínea y hacen un APRI y le salen menos de 0.5, saben que no tiene fibrosis, si es mayor a 1 es un paciente con fibrosis y hay que mandarlo inmediatamente a hacerle los estudios correspondientes o mandarlo ya con el infectólogo o con el gastroenterólogo. La siguiente. Ok, la secuencia de los estudios. Siempre voy a pedir primero mis anticuerpos, las pruebas de RNA, que es la carga viral. Generalmente estas dos ya van ligadas al genotipo. Actualmente, como les digo, ya el genotipo ya nada más es mero especulativo, ya nada más es para saber qué tipo tenemos, es epidemiológico, no sirve para el tratamiento. De ahí vamos a evaluar la enfermedad hepática, o sea, qué tan fibroso, qué tan grave está y si ha tenido historia de tratamientos previos o no, o algún otro estudio que se le haya hecho antes. Con eso vamos a evaluar contraindicaciones y si hay poblaciones especiales que requieren tratamientos. Por ejemplo, un paciente que tiene una fibrosis avanzada, grado 4, que además está descompensado, hay que valorar si le vamos a dar, aparte del tratamiento nuevo o habitual, que son los inhibidores, los antivirales directos, se le agrega ribavirina o no. Y por ejemplo, en pacientes con VIH, ¿qué tratamiento están usando para el VIH para ver si se hacen ajustes al de hepatitis C o al tratamiento del VIH? Y ya con eso determinamos duración y tratamiento. Cuando tenemos pruebas negativas, hay que hacer estudios adicionales, sobre todo si hay una alta sospecha, repetir el anticuerpo. Si tengo un anticuerpo positivo y una prueba de DNA o RNA negativa, la posibilidad de que no sea una infección por hepatitis C es muy alta. Sin embargo, nuevamente tengo que volver a hacer los estudios y sobre todo pensando si la exposición ha sido reciente o si ya tiene más de 6 meses. Si tiene más de 6 meses, si tengo anticuerpos positivos con carga viral negativa, probablemente ese paciente ya está curado. Entonces, siempre hay que estar haciendo estos dos, hay que tener en cuenta estos dos. Aquí no es tan difícil como con la hepatitis B.
es anticuerpos positivos RNA negativo, en 6 meses vuelvo a hacer los mismos estudios. Anticuerpos positivos RNA positivo es un paciente que está en enfermedad ya sea aguda o crónica y en 6 meses tengo que repetir para ver si cura y ya no tengo esta carga viral. Entonces es mucho más sencillo en este caso. No tenemos vacuna, pero el tratamiento es muy efectivo. La siguiente. Ok, el tratamiento se basa generalmente en a qué target vamos a tener. Por ejemplo, los Previr, que es el Glecaprevir, el Gasoprevir, Simeprevir, el Voxilaprevir, van a inhibir la proteasa. Y en el target de replicación, o sea que ya son inhibidores nucleótidos o nucleócidos o inhibidores de la proteína NS5A, se va a dar un tratamiento así como el del VIH. Necesitamos dos antivirales en conjunto para poder hacer el tratamiento. Por ejemplo, actualmente uno de los mejores tratamientos es el sofosbuvir con velpatasvir, que es el Epclusa. Es un medicamento poligenético o poliviral. Va a utilizar un inhibidor de la proteasa con un inhibidor de la NS5A. Entonces tiene los nombres más difíciles del mundo, pero es mucho más estructurado. De hecho, ya se considera tan fácil dar el tratamiento. Me pasas la siguiente nada más. Que, o sea, ya es tan fácil dar el tratamiento que la guía es básica. O sea, un paciente con una F1, F2, que tiene cualquier genotipo, la duración puede ser de 8 semanas. Si ya tenemos una fibrosis grado 3, grado 4, pero está compensado, se va a 12 semanas, sobre todo en un paciente naïf, que ya ha tenido un tratamiento previo, entonces en lugar de dar solo 2, voy a dar 3, igual lo voy a dar por 12 semanas. Ya hay tratamientos coformulados, ya no hay que darle una tabletita de esta, dos de aquella, no, ya todo viene como en uno solo. A lo mejor en estos casos que ya son recurrentes o que siguen presentando replicación viral, serán 2 tabletas al día, pero la ventaja es justo eso, o sea, ya tenemos tratamientos pangenotípicos, o sea, ya con el mismo tableta que es el sofosbuvir con velpatasvir o el glecaprevir con el pibrenstavir, ya se los doy a cualquier genotipo. Por eso es que ya muchas veces no hacemos el genotipo, que es carísimo. La única cosa es que lo estamos haciendo para ver que sigamos con la misma prevalencia, ¿no? Sobre todo ahora con la globalización, que de repente aquí en México están llegando muchísimos migrantes saliendo como refugiados o demás, pero también estamos siendo un puente. Entonces somos el puente para Estados Unidos y eso también aumenta el riesgo de que lleguen otros casos. Acuérdense que, por ejemplo, tenemos una alta tasa más bien, hay una alta prevalencia de personas que vienen de África, del África subsahariana, salen huyendo, llegan a Brasil, de Brasil van subiendo hasta México y de México pasan a Estados Unidos y ellos tienen otros genotipos muy diferentes a los que tenemos aquí en México. ¿Sabe? La tasa de cura es hasta el 95% y si es un paciente con cirrosis grave y descompensada, vamos a utilizar ribavirina. Con la ribavirina, y en estos casos es un poquito más baja, podemos alcanzar hasta un 85%, pero ya es más debido al problema del hígado, fibroso del hígado, que al mismo virus. ¿Sale? Y me pasas la siguiente. Bueno, aquí ya no se ve, pero más o menos es que se nos movió porque teníamos diferente, la presentación era eh, en otro formato, pero depende del tipo de fibrosis. Generalmente cuando tenemos pacientes con fibrosis grado 0, 1 o 2, no es necesario, ya le dimos el tratamiento, vemos que tiene una carga viral indetectable, a lo mejor a los 6 meses, al año otra vez una carga viral indetectable y hasta ahí. En los pacientes que tienen fibrosis grado 3 o 4, la fibrosis ya no tiene un revés, entonces ya no va a regenerarse como uno esperara y tiene el riesgo de seguir progresando aunque ya no tengan el virus. Entonces, por lo menos la asociación en Estados Unidos recomienda cada 6 meses, la europea igual. Y
Generalmente solo es ultrasonido. En algunos casos que tengamos datos de cirrosis, hay personas que deberíamos de estarle haciendo endoscopías por el riesgo de las varices esofágicas o gástricas. Ah, Solo hay una asociación que recomienda que solo se haga el seguimiento con los F4, pero realmente a nivel mundial se utiliza más sobre todo nosotros que estamos muy influenciados, todo lo que es las Américas, de la ITSA, que es en Estados Unidos, se recomienda el ultrasonido cada 6 meses. Casos que están sobresaturados, podría recomendarse hacerlo una vez al año, pero no sería lo indicado por lo mismo de que el cáncer puede aparecer de un día a otro, ¿sale? Generalmente lo que estamos haciendo es buscar que no tengan una bola, literal. Suena feo, pero que no aparezca una bola en el hígado, que no nos dé tiempo de darle un tratamiento efectivo. Y me pasas, creo que ya es la última. Realmente, como les dije, es por el Día Mundial de la Hepatitis, de la lucha contra la hepatitis. Esta es la imagen o esta. El saber es poder es la campaña del 2022 y ahora la nueva campaña es ampliar el diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis para salvar vidas. Ya no importa, como vieron, ya no importan muchas cosas, ya no importa si la hepatitis fue hace un año, fue hace 20. Ahorita lo importante es detectar, tratar. Y mientras más lo hagamos mejor. De hecho, parte de la campaña que se está haciendo en el IMSS durante el último año es busca, diagnostica la hepatitis, ya para que podamos darle un tratamiento lo más efectivo o lo más pronto posible. Y pues bueno, eso es todo. No sé si tengan dudas.